Imaginen a un hombre en sus últimos momentos, rodeado de personas que no comprenden la verdad que porta, rodeado de miradas de odio y piedras listas para lanzarse contra él. Este hombre, sin embargo, no siente miedo. Su mirada está fija en el cielo, su alma rebosa de paz y una visión gloriosa se le revela. Él es Esteban, el primer mártir cristiano, y la historia que vamos a contar cambiará para siempre su perspectiva sobre la valentía, la fe y la presencia de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Esteban era un hombre de origen judío, lleno de gracia y poder, un discípulo elegido para servir a la iglesia primitiva en Jerusalén. No solo fue un líder entre los primeros cristianos, sino alguien cuya vida reflejó una profunda e inquebrantable devoción al Señor. Criado en un entorno marcado por estrictas tradiciones religiosas, Esteban conoció las Escrituras desde muy joven. Comprendió la historia de Israel, conocía las promesas de Dios a Abraham, la liberación del pueblo de Egipto y la fidelidad de Dios a través de Moisés y los profetas. El mundo en el que vivía Esteban estaba dividido entre quienes se aferraban a las tradiciones religiosas y quienes comenzaban a reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Jerusalén bullía con debates sobre la ley, los profetas y la nueva fe que se extendía rápidamente entre judíos y gentiles. En este contexto de tensión religiosa y social, Esteban destacó por su valentía, sabiduría y compasión. Era conocido por realizar milagros y señales que confirmaban su fe, demostrando la poderosa presencia de Dios en la vida de la iglesia primitiva. Antes de continuar, quiero invitarte. Si quieres profundizar en historias bíblicas que inspiran valentía y fe, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Aquí, exploramos la palabra de Dios con profundidad y fidelidad, revelando el poder de la fe que transforma vidas. No te pierdas la oportunidad de aprender de hombres y mujeres que vieron el cielo abierto ante sus ojos. Mientras Esteban predicaba y defendía la verdad, enfrentó fuertes acusaciones. Los líderes religiosos, llenos de envidia y ceguera espiritual, no soportaban escuchar el mensaje de que Jesús era el Mesías prometido. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, no se acobardó. Comenzó a hablar con una claridad que solo podía provenir de Dios, recordando a sus oyentes sus propias historias, la vida de Abraham, la liberación de Egipto, el liderazgo de Moisés, la fidelidad de Dios a través de los profetas y el cumplimiento de las promesas en Cristo. Sus palabras eran contundentes, pero llenas de amor. No quería condenar, sino despertar la conciencia. Su discurso, registrado en Hechos 7, revela la creciente tensión entre la verdad de Dios y la resistencia humana. Esteban demostró que los líderes de su tiempo repetían los errores de sus antepasados, resistían al Espíritu Santo, rechazaban a los mensajeros de Dios y perseguían a los enviados con la verdad. Cada frase de Esteban era como un espejo que reflejaba la ceguera espiritual de sus oyentes. Sabía que su vida corría peligro, pero su fe era inquebrantable. Esteban comprendía que el martirio no era el fin, sino el comienzo de la gloria eterna. Ya imaginaba el día en que comparecería ante Dios, y esta esperanza fortaleció su corazón. Al hablar, no solo recordaba la historia de Israel, sino que también revelaba el plan de salvación cumplido en Jesucristo, demostrando que el rechazo del pueblo judío a Cristo no disminuía la fidelidad de Dios. Cuando sus palabras penetraron el corazón de los líderes y provocaron su ira, algo extraordinario sucedió. Esteban, consciente ya de que su vida estaba a punto de ser arrebatada, alzó la vista al cielo. Y allí, ante todos, tuvo una visión inimaginable. Los cielos se abrieron y vio a Jesús, el Hijo del Hombre, a la diestra de Dios. Fue un momento de revelación tan poderoso que marcó para siempre su fe, su valentía y su vida. Y es en este momento que nos preparamos para el siguiente capítulo, donde profundizaremos en la visión de Esteban, la gloria que contempló y el significado eterno de esta experiencia. Comprenderemos cómo la visión celestial transformó no solo su valentía ante las rocas, sino también la historia de la iglesia primitiva, inspirando a las generaciones futuras a confiar en el Dios que nunca abandona a sus hijos. Ahora imagina la escena. Esteban está rodeado por una multitud enfurecida, con rostros llenos de odio, manos listas para lanzar piedras. El sonido de las piedras al chocar,
los gritos, el olor a polvo que levanta la confusión, todo parece anunciar el fin. Pero el corazón de Esteban permanece sereno. No teme a la muerte, porque su fe no depende de lo que los hombres puedan hacer, sino de lo que Dios ha prometido y revelado. Sus ojos, elevados al cielo, no solo ven el mundo físico, sino que contemplan la gloria de Dios. Al acercarse la multitud, Esteban experimenta algo extraordinario. El cielo se abre ante él. Esta visión no es meramente simbólica, sino real y tangible para él. Ve la majestad de Dios en su plenitud, una luz que trasciende todo entendimiento humano, una gloria tan intensa que el mundo físico no puede contenerla. En el centro de esta visión está Jesús, el Hijo del Hombre, de pie a la diestra de Dios, recibiendo a Esteban como aquel que permaneció fiel hasta el final. Lo que Esteban vio en ese momento es la confirmación de toda su vida de fe. Presenciaría milagros, escucharía palabras proféticas y viviría en un mundo hostil, pero ahora contemplaba una realidad celestial que jamás podría ser destruida por el odio humano. Su visión revela el corazón de Dios para quienes permanecen fieles, incluso frente a la persecución. La gloria eterna es la recompensa de quienes no apartan la mirada de la verdad. Con los cielos abiertos y la presencia de Jesús visible, Esteban declara con voz firme: «He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Hechos 7:56. Esta declaración no es solo una frase, es una profecía viviente, un testimonio presencial de la fidelidad de Cristo, una señal de que la muerte física no puede silenciar la verdad de Dios. Demuestra que, incluso en el apogeo del sufrimiento humano, la realidad divina permanece inquebrantable y accesible a quienes la buscan sinceramente. Mientras tanto, la multitud no comprende lo que sucede. Solo ven a un hombre aislado y vulnerable al borde de la destrucción, ajeno a la dimensión espiritual de su experiencia. Sin embargo, Esteban percibe el plan mayor de Dios desplegándose ante sus ojos. La iglesia primitiva se fortalece, los testimonios se registran para siempre y la fe de los discípulos se consolida con el ejemplo de valentía y confianza ante la muerte. Cada piedra arrojada representa más que violencia. Es una manifestación de la ceguera espiritual que Esteban había denunciado en su discurso. Sin embargo, no guarda rencor. Con una fe que trasciende lo físico, ora: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Aquí vemos la esencia de la vida cristiana. Incluso en los momentos más oscuros, la compasión y el amor al prójimo prevalecen. Esteban entrega su vida a la misericordia de Dios, confiando en que se cumplirá la justicia divina. Este momento también es un testimonio para nosotros hoy. ¿Cómo reaccionamos ante la injusticia, la persecución o el sufrimiento? Esteban nos enseña que la verdadera fe no se doblega ante la oposición, que la valentía nace del Espíritu Santo y que la visión del reino eterno nos da la fuerza para permanecer firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Y entonces, ocurre lo inevitable. Esteban cae bajo la fuerza de las rocas, su cuerpo golpeado, pero su espíritu se eleva a la presencia de Dios. La multitud cree que ha terminado, pero para él la eternidad acaba de comenzar. En ese instante, la historia del primer mártir cristiano se sella con valentía, fe y la confirmación de la presencia de Jesús como intercesor y salvador. Su vida y su muerte se convierten en testimonios eternos, inspirando a las generaciones futuras a permanecer fieles ante la adversidad. Mientras la sangre de Esteban se mezcla con el suelo de Jerusalén, su visión permanece vívida. El cielo abierto, Jesús a la diestra de Dios, la promesa de la eternidad. Y es esta visión la que nos desafía a permanecer firmes en la fe, incluso cuando el mundo que nos rodea parece hostil. En el próximo capítulo, exploraremos una pregunta profunda: ¿cómo es posible ver la gloria de Dios en medio del dolor y la muerte? Profundizaremos en el significado espiritual de la visión de Esteban y comprenderemos cómo esta experiencia transformó no solo su vida, sino también la historia de la iglesia primitiva y cómo debemos vivir nuestra fe hoy. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible ver la gloria de Dios incluso ante la muerte? ¿Cómo puede alguien estar rodeado de odio, piedras y violencia y aún así ver el cielo abierto y a Jesús a la diestra de Dios?
Esta es la pregunta central que nos lleva a comprender la vida de Esteban y la profundidad de la fe cristiana. Lo que vio no fue solo una visión celestial, sino un testimonio del poder de Dios para transformar el miedo en valentía, el dolor en testimonio y la muerte en vida eterna. Esteban había vivido una vida llena de servicio y fidelidad. Desde el principio, destacó entre los discípulos por su sabiduría y su espíritu lleno de gracia. Ayudó a los necesitados, predicó la verdad y enfrentó a los oponentes con una valentía sobrenatural. Pero en ese momento final, su fe sería puesta a prueba hasta el límite. Rodeado de enemigos, experimentó una tensión inimaginable. La multitud no entendió sus palabras ni la visión que ahora contemplaba. Todo lo que vieron fue la violencia que estaba a punto de desatarse sobre él. Pero la visión de Esteban revela algo crucial. Lo que Dios nos muestra no depende de las circunstancias externas, sino de la condición del corazón. Vio los cielos abiertos porque estaba completamente entregado a Dios, sin miedo, sin resentimiento, sin resistencia. La verdadera fe nos permite mirar más allá de lo físico y percibir lo invisible, aquello que solo el Espíritu Santo revela. Y esta es la lección que nos deja Esteban. La verdadera valentía nace de la visión del reino eterno, no de la seguridad temporal. Ahora imaginen el impacto de esa visión en quienes lo observaron. La multitud quizá no vio los cielos abiertos, pero sintió la convicción, la paz y la valentía que emanaban de Esteban. Este contraste plantea una pregunta profunda: ¿cómo se puede inspirar fe y valentía en otros al enfrentarse a la muerte? La respuesta está en la presencia de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Esteban se convirtió en un canal de la gloria divina, y su experiencia nos recuerda que la fe genuina siempre es contagiosa. Mientras los líderes religiosos avanzaban, Esteban seguía mirando al cielo, declarando: «Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Cada palabra estaba cargada de autoridad, esperanza y verdad eterna. No solo habló de Cristo, sino que presenció su presencia en tiempo real. Esta visión no fue simplemente una recompensa por su inminente martirio, fue la confirmación de una vida vivida en fidelidad y verdad, una demostración del cumplimiento del plan soberano de Dios. La visión de Esteban también revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él es fiel a sus promesas, incluso cuando el mundo humano parece injusto. Está atento a las lágrimas, la injusticia y la persecución, y recompensa a quienes permanecen firmes en la fe. Esteban es un ejemplo de cómo la valentía humana, sostenida por el Espíritu Santo, permite trascender el miedo a la muerte. El cielo se abre, no para evitar el dolor, sino para revelar la gloria y la eternidad que aguardan a quienes permanecen fieles. Además, la oración final de Esteban: «Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado», revela que la verdadera fe es inseparable de la compasión y el perdón. Incluso ante la muerte, Esteban intercede por sus perseguidores, demostrando que la visión de Dios transforma el corazón humano. Esta es una lección que va más allá de la valentía física. Se trata de cómo vivir y morir conforme a la voluntad de Cristo. Al caer las piedras, Esteban entregó su cuerpo, pero su alma quedó firmemente ligada al cielo. Se convirtió en el primer mártir, el primero en derramar sangre por la fe en Cristo, pero también el primero en presenciar plenamente la gloria del cielo antes de partir de este mundo. Su visión nos reta a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor amenaza con destruirnos? La visión de Esteban no fue solo para él, sino para todos nosotros. Nos muestra que la presencia de Dios es constante, incluso en los momentos más oscuros, y que la fidelidad siempre es recompensada. Nos inspira a vivir con valentía, a perdonar, a confiar en el plan divino y a no temer la adversidad. Y es con esta reflexión que nos preparamos para el siguiente capítulo, donde concluiremos esta historia, destacaremos las lecciones espirituales y haremos un llamado a la acción para que cada espectador pueda aplicarlas a su propia vida. Mientras el cielo permanecía abierto para Esteban, incluso mientras las piedras caían sobre él, ocurrió algo extraordinario. Su fe se convirtió en un testimonio vivo, no solo para quienes lo rodeaban,
sino para todos los que leerían y escucharían sobre su martirio en los siglos venideros. Cada piedra arrojada no silenció su voz, cada grito de odio no acalló su mensaje. Se convirtió en un faro de valentía y confianza en Dios, demostrando que la verdadera fe no depende de la seguridad humana, sino de la fidelidad divina. Esteban, contemplando a Jesús a la diestra de Dios, vio no solo la recompensa de su fidelidad, sino también la continuación de la misión de la Iglesia. Sabía que su muerte no sería en vano, que la semilla de su testimonio florecería y fortalecería a los primeros discípulos. Y eso es exactamente lo que sucede en la historia. Saulo, más tarde conocido como Pablo, presenció esa escena y fue transformado por el Espíritu de Dios, convirtiéndose en uno de los mayores instrumentos para la propagación del Evangelio. El ejemplo de Esteban revela una verdad profunda: el reino de Dios se manifiesta de maneras que trascienden lo que los ojos humanos pueden ver. Nos enseña que la verdadera fe nos da la capacidad de mirar más allá de lo inmediato, lo visible, lo fugaz, y fijar la mirada en lo eterno. Incluso rodeados de oposición, sufrimiento y muerte inminente, quienes confían en Dios pueden experimentar paz, valentía y una visión del cielo. En sus últimos momentos, Esteban cayó de rodillas, entregando su vida a Dios, y pronunció palabras que resuenan hasta el día de hoy: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Estas palabras resumen el corazón de un hombre que vivió en obediencia, que amó a sus enemigos y que confió en la justicia divina. Al morir, no solo puso fin a su propia historia, sino que también allanó el camino para que otros comprendieran que la fe no se trata de evitar el dolor, sino de mantenerse firmes, incluso frente a él. Lo que podemos aprender de Esteban es esencial para nuestra vida espiritual. Primero, nos muestra que la valentía nace de ver lo invisible. Esteban no temió a la muerte porque vio la gloria de Dios. Nos enseña que la verdadera fe nos permite soportar la persecución, la crítica y la injusticia, confiando en la presencia de Dios y en la infalibilidad de su promesa de vida eterna. En segundo lugar, nos muestra que la compasión y el perdón son inseparables de la fe. Incluso en su martirio, intercedió por quienes lo apedrearon, demostrando que el amor de Dios no está condicionado por las acciones humanas. Esto nos reta a vivir en conformidad con Cristo, extendiendo la gracia y el perdón, incluso cuando el mundo demuestra odio. Y finalmente, Esteban nos enseña que la fidelidad a Dios transforma vidas. Su valentía impactó no solo a la iglesia primitiva, sino también a personas como Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. La vida de un hombre que vio los cielos abiertos es prueba de que Dios puede usar cada momento de sufrimiento para cumplir su plan soberano y eterno. Si quieres seguir aprendiendo de historias como la de Esteban, historias que fortalecen tu fe e inspiran valentía, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Aquí te traemos la palabra de Dios con profundidad y fidelidad, para que cada vídeo sea una oportunidad de crecimiento espiritual, reflexión e inspiración. No te pierdas la oportunidad de profundizar en la historia de hombres y mujeres que se mantuvieron firmes en su fe frente a la adversidad. Al reflexionar sobre la vida y el martirio de Esteban, nos vemos desafiados a preguntarnos: ¿estamos listos para confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece hostil? ¿Estamos dispuestos a perdonar y amar, incluso frente a la persecución? Y, sobre todo, ¿tenemos la mirada puesta en la gloria eterna que Cristo prometió? La visión de Esteban es un recordatorio eterno de que la verdadera fe trasciende el miedo, transforma el sufrimiento en testimonio y revela la majestad de Dios de una manera que ninguna fuerza humana puede destruir. Nos deja un legado que va más allá del martirio, la certeza de que quienes permanecen fieles verán el cielo abierto y estarán con Cristo para siempre. El cielo se abrió para Esteban, y a través de él, Dios nos muestra que la valentía, la compasión y la fidelidad tienen recompensa eterna. Que esta historia nos inspire a cada uno de nosotros a vivir con una fe inquebrantable, a mirar hacia lo invisible, a confiar en la promesa de Dios y a recordar que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está con nosotros y su gloria se revela a quienes lo buscan con todo su corazón.